Este video se realiza con el único objetivo de transmitir cuál es la forma de colocación adecuada de los elementos de protección personal y al mismo tiempo también cuál es la forma de retirarlos de manera segura para poder atender a estos pacientes que hoy estamos encontrando en nuestros hospitales con los diagnósticos de sospechoso o confirmado de tener enfermedad COVID-19. También en este video queremos orientar respecto de cuál es la secuencia de colocación adecuada y también la secuencia de retiro de estos elementos de protección personal. COVID-19 es en estos momentos una pandemia que está dando vuelta al mundo y también en nuestro país nos está afectando y tenemos que estar preparados aquellas personas que atendemos a los pacientes para poder vestirnos y desvestirnos de modo tal que nuestra atención podamos hacerla adecuadamente y en condiciones de seguridad. COVID-19 es producida por un nuevo coronavirus que tiene un tamaño muy pequeño, está contenido en las gotas más grandes que pueden salir de nosotros o de las personas enfermas cuando tosen o cuando estornudan y va a generar un splash que va a impactar y puede ingresar en la otra persona a través de sus conjuntivas, de su nariz o de su boca. Por eso es que los elementos de protección personal primordiales son las antiparras o protección ocular y los barbijos del tipo quirúrgico o mascarillas médicas o quirúrgicas, según ustedes las van a encontrar descritas en diferentes literaturas. Bueno, vamos a empezar por el principio, porque el principio siempre es, como decimos los enfermeros en control de infecciones, una adecuada higiene de manos. Cuando el personal de salud está en la habitación del paciente, se va a enfrentar con los dos escenarios. Aquel donde tiene que brindar la atención a un paciente con enfermedad sospechosa confirmada, COVID-19, va a utilizar un barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular. Si va a ser un procedimiento que genera aerosoles, generalmente la terapia intensiva, y esto puede ser tomar muestras nasofaríngeas, aspirar secreciones en un sistema abierto, etc., o intubar al paciente, la persona que participa de ese escenario tiene que tener colocado un respirador N95, un camisolín, guantes, protección ocular. Si el camisolín que tiene colocado no es un camisolín a prueba de fluidos, podrá colocarse un delantal plástico, que es simplemente una pechera plástica, que también tiene otra en la parte trasera y que se ata hacia los costados. El personal de limpieza que entre a cualquier tipo de habitación, ya sea una sala común o terapia intensiva de un paciente que está confirmado sospechoso de enfermedad COVID-19, tiene que tener colocado barbijo quirúrgico, camisolín, guantes resistentes, protección ocular y si su calzado no es cerrado, tendrá que utilizar botas. En el triage, los trabajadores de la salud que hacen el screening preliminar, que no involucra contacto directo con el paciente, es decir, le preguntan qué síntomas tiene, si tiene dolor de garganta, por ejemplo, o también le preguntan de qué lugar proviene o dónde estuvo los 14 días previos a su visita al hospital, no requieren de ningún elemento de protección personal, solamente tienen que mantener una distancia para repreguntar al paciente de al menos 1 metro, siendo lo ideal un poco más todavía. Ya estamos encontrándonos con un paciente que presenta síntomas respiratorios, cualquier paciente. Entonces, en ese caso, el primer término es colocarle al paciente, si es que lo tolera, un barbijo quirúrgico. Y seguimos manteniendo una distancia espacial de al menos 1 metro. Estamos frente a un paciente que estamos viendo que manifiesta síntomas respiratorios. Ahora, si estamos con un paciente que no tiene síntomas respiratorios, cualquiera de ellos, seguimos sin requerimiento de elementos de protección personal. El técnico de laboratorio que va a manipular y va a tomar la muestra respiratoria, las secreciones faríngeas, generalmente va a entrar en el lugar especial que se defina en el triage y esa persona lo va a tener que hacer con un respirador N95. Hay algunas publicaciones que hablan de que es suficiente un barbijo quirúrgico, pero hay un consenso de sociedades científicas en Argentina que señalan que debería tener un respirador N95 por la cercanía que tiene el técnico del laboratorio en el momento de tomar la muestra al paciente. También se va a colocar un camisolín, guantes y por supuesto tiene que tener protección ocular. El personal de las áreas administrativas
incluyendo trabajadores de la salud que forman parte del área administrativa, que no implica que tengan contacto con pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, no requieren de ningún tipo de elemento de protección personal. Vamos a ver ahora en los consultorios. En los consultorios tenemos las acciones del trabajador de la salud y del paciente. El trabajador de la salud que va a hacer una examinación física de un paciente que presenta síntomas respiratorios tiene que hacerlo con un barbijo quirúrgico colocado, un camisolín, guantes de alta resistencia y protección ocular. Si ese paciente al que van a examinar no presenta síntomas respiratorios, nos vamos a mover como si estuviéramos trabajando de manera normal con los elementos de protección personal que mandan las precauciones estándar y podemos cambiar según los riesgos que estemos evaluando en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que hace ese paciente? Vamos a analizarlo. Si tiene síntomas respiratorios, paciente con síntomas respiratorios, si lo puede tolerar, tiene que tener colocado un barbijo quirúrgico. Tendríamos que colocarle un barbijo quirúrgico. Si el paciente no tiene síntomas, no requiere ningún elemento de protección personal el paciente, ¿no? Elementos de protección personal que necesitamos para los dos escenarios en los cuales vamos a tener alguna variante de vestimenta. El camisolín, común a los dos escenarios. Antiparras o anteojos de protección ocular, común a los dos escenarios. Barbijo quirúrgico para el escenario 1, donde no hay aerolización todavía. Y el N95 o FFP2, que se utilizará únicamente cuando haya prácticas que impliquen aerolización. Y por supuesto, luego de haber hecho la higiene de manos, la utilización de guantes. Vamos a mostrar la técnica de la higiene de manos. Hemos colocado gel alcohólico, cualquier solución de base alcohólica sobre la palma de las manos y ahora estamos frotando palma con palma. Vamos a frotar ahora el dorso de la mano derecha y viceversa, el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos como se ve en esta figura. Luego vamos a poner las uñas de nuestros dedos sobre el centro de las palmas y vamos a frotar también. Finalmente vamos a frotar los dedos pulgares, el de la mano derecha y el de la mano izquierda, y vamos a seguir frotando las manos hasta que la solución que hemos puesto se seque totalmente. Los pasos son muy importantes, pero lo más importante es, en primer término, haber cubierto totalmente con la solución de base alcohólica la piel completa de nuestras manos. Y el segundo paso es que antes de proceder a trabajar, la solución haya secado completamente en las manos. Ahora sí, las manos están seguras para empezar a trabajar. Una vez que se ha procedido a realizar la higiene de manos, el primer elemento de protección personal que tenemos que colocarnos es el camisolín. Vamos a ver cómo se coloca entonces el camisolín. Lo desplegamos, colocamos primero una manga. Fíjense en los detalles del camisolín. Tiene que tener puño ajustable. Vamos a atar el camisolín a la altura del cuello. Primera atadura que se va a realizar, y según el modelo puede ser que tengamos que atarlo a la cintura, o si es como este, que es un modelo envolvente, se podrá atar al costado. Siempre hay que tratar de hacer un moño completo que facilite su desatado en el momento del retiro. Vamos a ver entonces cómo queda. Ahora, cómo se coloca el segundo elemento de protección personal que corresponde al escenario 1. Es el barbijo quirúrgico. El barbijo quirúrgico tiene que tener 3 capas, la del medio impermeable, y la capa frontal tiene que tener un triple trabeado con las tablas dirigidas hacia abajo. Lo primero que vamos a hacer es cerrar el puente de la nariz sobre nuestra nariz, asegurarlo, y luego las tiras superiores se van a atar a lo alto de la cabeza con un sistema de moño que permita luego su fácil retiro. Vamos a estirar el triple tableado para que quede el barbijo ubicado hasta debajo del mentón y vamos a atar las tiras inferiores a la altura de la nuca, también con sistema de moño para el fácil retirado posterior. Los costados del barbijo deben quedar bien ajustados a los lados de la cara. Estamos ahora en un escenario
donde se va a realizar un procedimiento que genere aerosoles, por ejemplo, una muestra nasofaríngea, la intubación de un paciente, o vamos a aspirar secreciones en un sistema abierto. En ese caso necesitamos utilizar un respirador N95 o un FFP sub 2. Vamos a ver entonces cómo lo colocamos. Lo colocamos sobre nuestra cara, estiramos las tiras, una va a quedar ubicada sobre nuestra oreja y la otra debajo de la misma. A continuación lo vamos a acomodar bien sobre nuestro rostro, fijando el puente sobre el puente de nuestra nariz con los dos dedos de ambas manos. Y a continuación, para estar seguro de que está bien colocado y no filtra nada, vamos a hacer el control de sello positivo. Para eso vamos a exhalar abruptamente y vamos a controlar que no salga aire por los costados del respirador. Lo hacemos. Control del sello positivo perfectamente controlado. Vamos a pasar al control del sello negativo. Vamos a inhalar profundamente y vamos a sentir que el respirador se nos pega a ambos lados de las mejillas. Se adhiere al rostro. Pasamos ahora al tercer elemento de protección personal, que es la protección ocular. Podemos utilizar, según lo que dispongamos en nuestro lugar de trabajo, de anteojos de protección ocular, antiparras. En todos los casos, tenemos que tener en cuenta que si es una antiparra, tiene que tener la caja lo suficientemente amplia como para que las personas que tengan necesidad de utilizar anteojos para trabajar puedan tenerlos abajo con seguridad. Vamos a ver, por ejemplo, cómo quedaría. Tenemos nuestros anteojos personales y colocamos arriba la antiparra. Tiene que tener un sistema especial antiempañamiento. Entonces podemos trabajar con seguridad con esta antiparra. La otra alternativa es que tengamos disponibles anteojos de protección ocular. También tienen que tener caja suficiente como para poder colocarlos y tener los anteojos personales colocados debajo. En ambos casos, tanto en antiparra como en anteojos de protección ocular, el sistema que tienen que tener es buen ajuste, que no quede nada que pueda pasar por los costados y un sistema antiempañamiento que nos permita trabajar con seguridad. Otra última alternativa podría ser que en lugar de antiparras o anteojos de protección ocular dispusiéramos de una máscara facial completa. En ese caso, siempre se va a utilizar con la protección respiratoria conjuntamente, es decir, con barbijo quirúrgico o con un respirador N95. Colocamos el último elemento de protección personal, que son los guantes. Vamos a ver cómo lo hacemos, siempre cuidando de cuando lo vamos a terminar de colocar, quede el guante sobre el puño del camisolín. Siempre va a quedar el guante por encima del camisolín. Eso. Así que ya que estás, ahora a cómo es la secuencia de retiro de los elementos de protección personal. El primer elemento que hay que retirarse, porque obviamente es el más contaminado, son los guantes. Entonces vamos a proceder a retirarnos los guantes de manera tal que quede un guante dentro del otro en el sistema bolsita. Y vamos a proceder a tirarlos en un cesto de residuos patológicos que tiene bolsa roja en su interior. A continuación vamos a proceder a hacer higiene de manos con la técnica antes de proceder a retirarnos cualquier otro elemento de protección personal. Ahora el segundo elemento de protección personal, que es la protección ocular. En este caso, las antiparras. Vamos a enganchar ambos dedos a los costados de la cinta de ajuste. Vamos a llevarla hacia adelante y luego vamos a colocar la antiparra en algún elemento de contención, porque sobre ella vamos a pulverizar
algún producto desinfectante que estemos utilizando en la institución. Luego vamos a proceder a lavarla. Puede lavarse bajo chorro de agua fría con detergente y luego pasarle algún desinfectante o simplemente alcohol 70. Elemento de protección personal que es el camisolín. En primer término vamos a desatar las tiras que están ubicadas a la altura de la nuca, luego las que están a los costados si se trata de este modelo y si no las tiras de la cintura. Ahora vamos a desmontar primero un hombro, luego vamos a desmontar el segundo hombro y vamos a tratar de que la parte externa quede envuelta hacia adentro antes de descartarlo. Si el camisolín fuera de tela, tendrían que descartarlo en el cesto de la ropa que va al lavadero. Si no, va en bolsa roja al cesto de residuos. Para proceder a sacarse el último elemento de protección personal, que es la protección respiratoria, ya sea barbijo quirúrgico o N95, el personal de salud debe retirarse de la habitación del paciente. Este es el único elemento de protección personal que debe sacarse sí o sí fuera de la habitación del paciente. Vamos a ver ahora cómo se retira con seguridad el barbijo quirúrgico. Vamos a desatar en primer término las tiras ubicadas a la altura de la nuca. Sin soltar esas tiras, vamos a desatar las tiras superiores. Y tomando de ambas tiras, sin tocar nunca la parte delantera del barbijo, vamos a proceder a descartar en la bolsa de residuos. A continuación, vamos a proceder a realizar higiene de manos. Vamos a proceder ahora a retirarnos con seguridad el respirador N95. Para tal fin vamos a tomar la tira ubicada a la altura de la nuca, la vamos a pasar sobre la tira superior y sin soltarla vamos a quitar la tira superior y con seguridad siempre de las tiras nos vamos a retirar de la cara el N95. Alternativas de guardado. Lo podemos guardar en un papel o en una compresa de tela. Si lo guardamos en un papel, procedemos a colocarlo cuando lo estamos retirando, lo cerramos al papel, lo tenemos doblado al medio. De esa manera podemos identificar, haciendo como un sobre el papel, y eso nos va a permitir luego, cuando queramos utilizarlo otra vez, abrirlo en condiciones de seguridad. La otra alternativa es contar con un sobre de papel en el cual tenemos que tratar de colocarlo tocando la parte externa lo menos posible. En ambos casos, ya sea en el papel abierto o en el sobre, ambos son elementos que luego se van a descartar. Y cada vez que lo saquemos, vamos a utilizar un papel nuevo o un sobre nuevo. También el papel abierto se puede reemplazar por una compresa de tela. Nunca tenemos que guardar el N95 en una bolsa de nylon y nunca lo tenemos que doblar porque al doblarlo se puede ahogar, romper y el filtro deteriorarse. Y tampoco guardarlo, como dije antes, en una bolsa de nylon porque genera humedad y la humedad va a perjudicar la calidad del filtro, lo va a saturar antes de tiempo. Este video les resulte de utilidad y recuerden siempre que los mayores riesgos para el personal de salud están en el momento de retirarse los elementos de protección personal. Si nos cuidamos con esto, nos cuidamos siempre. Nosotros como personal de salud solicitamos que adhieran a la cuarentena. Nosotros te cuidamos. Quédate en casa.